Les damos la cordial bienvenida una vez más, Camino Nuevo. Estamos aquí, pues, con el favor de Dios, listos para una nueva emisión de estas pláticas que estamos día con día, pues, dándoles a ustedes, agradecidos con Dios, porque son tiempos en los cuales hay mucha necesidad de estar entendiendo las cosas de Dios. Yo sé que en estas circunstancias en las que estamos viviendo, se está abriendo el corazón y el espíritu de mucha gente para poder en verdad conocer a Dios, no solamente creer. Hemos estado hablando de que mucha gente en todo el planeta, con todo y creer en Dios, desafortunadamente se han perdido, se han ido al infierno con todo y lo que hayan aprendido de la religión que se les haya inculcado. Y no nos cansamos de hablar estas cosas porque el Señor Jesucristo a eso vino, a eliminar todas las religiones que existían. Y Él sabía muy bien que todo lo que el ser humano trata de hacer por sus propias fuerzas, sacrificios, ofrendas, holocaustos, todo ese tipo de basura que el hombre quiere hacer para ganar a Dios, ya pasó a la historia. El Señor al principio eso pedía. Y desafortunadamente muchos sistemas religiosos se atoraron con eso, inclusive el sistema judío sigue todavía haciendo sacrificios, holocaustos y siguen esperando la llegada del Mesías. Y todos estos asuntos han sido un éxito rotundo de Satanás, el cual la Biblia nos dice claramente que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El ser humano está iluminado, entre comillas, pero está en la oscuridad de su religiosidad. Esa religiosidad, un regalo de Satanás para con el hombre, convirtiéndolo en religioso. ¿Y por qué convirtió al hombre en religioso Satanás? Pues como Satanás no pudo ser adorado como Dios, buscó que el hombre lo adorara como tal, y por eso lo convirtió en religioso. Y usted ve que Satanás, detrás de muchas cosas religiosas que conocemos usted y yo, detrás de las cruces, detrás de vírgenes, de imágenes, de escapularios, de rosarios, de estatuas, de todas esas cosas que inclusive Dios prohíbe, pues la gente sigue pensando que adora a Dios, pero al único Dios que están adorando es al Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, que se llama Satanás, porque él, cuando usted o yo nos vamos a ofrendarle que una veladora, que ofrendarle una oración o adoración a una cosa que se apareció aquí, o que una estatua, o que tantas cosas que a veces sabemos que inclusive se producen milagros detrás de todas esas imágenes o de esos ídolos o de todos esos fetiches que conocemos. ¿Y por qué hay un resultado milagroso? Ya lo hablamos, Satanás también tiene poder para hacer milagros, pero esos milagros los usa para engañarle a usted y a mí. Y ese poder limitado que tiene el diablo ha contribuido a que muchos de nosotros caigamos en la trampa de lo que viene siendo esto que estamos hablando, el oscurantismo de la religiosidad que cubre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus. Yo quiero que usted y yo vayamos a la escritura, no crea en lo que yo estoy hablando, escuche a Dios hablándole a su corazón, a su vida, porque eso es lo que Dios desea. Mire, en Hebreos, el capítulo 10, a los versículos del 8 al 14, nos dice aquí el apóstol, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisistes, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, fíjese esto, del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Qué está pasando? En la actualidad se nos enseña en determinadas religiones que el Señor Jesús hay que sacrificarlo constantemente. Y aquí está, mire lo que dice la Biblia en el capítulo 10, aquí versículo 10 del capítulo 10 de Hebreo, dice, y ciertamente, perdón, el 11, y ciertamente todo sacerdote, fíjese esto,
judíos, católicos, lo que haya, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no, que Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que ten piedad de nosotros y bla, 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 y todo el mundo dudando de que lo que sucedió en la cruz fue una realidad? Ya no necesitamos más sacrificios porque hubo uno, el único. Dice aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, el suyo y el mío, dice aquí, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque fíjese esto, con una sola ofrenda a usted y a mí, dice que nos hizo perfectos para siempre y nos santificó. Completo dice el versículo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Para qué nos hizo perfectos? Para que en esa perfección, lavados por la sangre de Cristo, limpios por la palabra de Dios, usted y yo pudiésemos estar aptos para reconectarnos al plan divino, al plan eterno y poder ser ministrados, enseñados, capacitados y madurados por Dios en todo lo que es el área espiritual nuestra. Entonces, nadie está apto para salvarse por sí mismo. Si a usted le han enseñado esa clase de basura de que por mis obras yo me voy a salvar o me voy a perder, ¿sabe qué? Estamos totalmente mal, porque estamos echando o escupiéndole el rostro a Dios, diciendo, mira, no me interesó el sacrificio de Cristo, lo que yo hago va a hacer posible que yo me salve o que me pierda. Usted y yo no estamos aptos para todo eso y son malas enseñanzas que se nos han instalado y las tomamos como una verdad y nos es difícil aceptar lo que nos dice la Escritura para poder sacar todo ese rollo que traemos contaminado con información basura de mentes que están caídas y de corazones que están desviados de Dios y que se han convertido ciertas o miles de personas en pues emisarios de Satanás enseñando doctrinas falsas, y esto es lo que Dios ya aborrece, porque dice aquí sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entonces mucha gente está apegada a cosas de la ley pensando que se sigue haciendo lo que a Dios le agrada, pero eso es lo que mandó en el pasado el Señor. Ahora el único sacrificio que vale para Dios fue el sacrificio de Jesucristo. Ahora, no termina esto ahí. Usted y yo tenemos cosas increíbles. Usted acaba de leer conmigo que dice que, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, lea esto, se ha sentado a la diestra de Dios. Ok, usted ha escuchado que hemos dicho aquí que cuando Cristo fue a la cruz, en esa cruz usted y yo, en este cuerpo pecaminoso, el Señor nos llevó con Él y nos crucificó. Falta que ahora usted y yo, con nuestra mentalidad y con nuestra fe, creamos que ese sacrificio que tuvo Jesucristo también ahí nos sacrificó a usted y a mí para que esta carne ahí quedara, porque si esa carne no está sacrificada no podemos ni vamos a poder accesar jamás a las cosas del entendimiento divino, de lo que viene siendo la conexión eterna con nuestro Padre. Y déjeme decirle que usted y yo no estamos, repito, capacitados para salvarnos. Mire lo que dice Efesios, el capítulo 2 del libro de los Efesios, versículos del 5 al 7. Y eso es una realidad suya y mía. Mire, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, mire aquí en la cruz, juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Gratuito, no hay nada que hacer usted y yo. El Señor Jesucristo hizo todo en la cruz y nos regaló esa salvación. No hay más cosas y sacrificios y doctrinas que estar aprendiendo, sino solamente tener la fe de saber que ya se pagó un precio en una cruz y fue muy alto. El Hijo de Dios vino y lo pagó por usted y por mí. Estamos salvados. Usted y yo necesitamos solamente decirle a nuestra alma, ¿sabes qué, alma? Ya no dominas este cuerpo con todo y su pecado, porque ahora es Cristo el que domina mi vida, porque es Dios el que domina este cuerpo y ahora
ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y leemos el versículo 6, y con él, dice, nos resucitó. Y con él, mire esto, nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos un lugar preponderante por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Aquí dice que Él está sentado a la diestra del Padre, pero también nos dice aquí que nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. No es que usted y yo estemos así todos haciendo fila ahí, muchos tronos junto a Jesús, no. En Cristo nosotros morimos y resucitamos, y cuando habla el cuerpo de Cristo a eso se refiere. Haga de cuenta que usted y yo pasamos a ser parte de una célula del cuerpo del Cristo poderoso y resucitado, el cual es la cabeza, nos dice la Biblia. Y estamos en Cristo cuando usted y yo nos arrepentimos y aceptamos esta verdad, porque eso es lo que Dios busca. Cuando usted está en Cristo, cuando Dios voltea y ve a usted, como se llame el que me esté viendo, Él no le ve a usted, Él ve a Cristo, que está usted formando parte de ese cuerpo, y lo cataloga inmediatamente como hijo, porque dice la Escritura claramente que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para que esto sea posible, es precisamente la fe suya y mía entender que ahora estamos en en otro ámbito, el ámbito eterno con Cristo Jesús. Y lo dice claro, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos dar a conocer este evangelio de Dios, estas nuevas noticias de que las riquezas de su gracia por su bondad fueron para usted, para mí, para el que escuche este mensaje en Cristo Jesús. No hay más sacrificios, no hay más dogmas, no hay más doctrinas. Es solamente la libertad que da el ser hechos hijos e hijas de Dios y tener fe. Ahora, vamos a otro punto. El resultado poderoso de morir en la cruz. Mire, el enemigo siempre trata de mantenernos en la esclavitud del pasado. Él no permite que las memorias pasadas en usted y en mí se vayan. ¿Por qué? Porque esas memorias nos hacen sentir culpables. ¿Cuántas cosas no cometimos? Errores, pecados, ¿sí? Y nos sentimos pecadores y pensamos que no accesamos para con Dios en ninguna manera, y el diablo dice, no tienes remedio. ¿Y sabe qué? Nos entregamos a toda la basura de los vicios, a todas las perversidades de la carne, porque el diablo trabaja con el sentimiento suyo y con el mío. Hemos hablado que muchas personas están encadenadas a las canciones antiguas que duelen, que les causaron pues alguna angustia, o se reflejaron las situaciones que vivimos, y muchas veces en verdad toda esa música antigua nos mantiene con los sentimientos arraigados, y Satanás se da vuelo trabajando con usted y conmigo a través de las memorias. Ahora, Isaías, el profeta, capítulo 43, versículo 18, mire lo que Dios nos dice a través de él. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque Dios sabe el daño que se nos hace cuando usted y yo estamos atorados con tanta basura del pasado. Es que le hicieron esto a mi familia, es que me hicieron esto, es que maltrataron, es que hay gente maldita, y que hay gente que es desgraciada, y que hay gente que nos hizo, y bla, 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 y puros recuerdos antiguos. Pero Dios dice, a mí no me interesan esas cosas pasadas. ¿Por qué? Porque mire, 2 Corintios 5:17, cuando usted realmente entra a estar dentro del cuerpo de Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos estar metidos en el cuerpo de Cristo, entender que
formamos parte. Yo no sé si usted y yo formamos parte de uno de los dedos del Señor, de su pecho, de su corazón, yo no sé, pero este es el evangelio puro de Dios, entender que el cuerpo de Cristo es el del que formamos parte usted y yo. No formamos parte de ninguna iglesia, ni de ninguna doctrina, de ninguna religión, de ningún dogma. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el sacrificio de Dios en la cruz fue un regalo del cielo. Esto no es obras de hombres, ni tampoco estamos entregados a un templo humano, un templo hecho de manos de hombres, no. Somos templo del Espíritu Santo, usted y yo, porque moramos en Cristo Jesús. Ahora, Hebreos 10, del 15 al 18. Mire lo que también es hermoso esto para que usted y yo entendamos por qué no podemos accesar y tener una vida victoriosa en Cristo, en Jesús, en Dios, a pesar de tener religiones o años y años y nuestras angustias siguen, no cambia la familia, no cambiamos nosotros, seguimos con chismes, seguimos mintiendo, seguimos transando a la gente, seguimos... Y créame, o sea, eso es ya la costumbre que tiene la carne porque es el ámbito en el que nos creamos. Usted y yo vivimos en una mentira tan grande que ya ahora la consideramos una verdad y cuando viene la verdad de Dios a nuestra vida, pensamos que nuestra verdad es más poderosa y es una barda que impide que podamos entender y conocer los propósitos eternos de Dios. Mire, Hebreos 10, versículos 15 al 18, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, mire qué maravilla, por favor, tome nota de esto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ya en la cruz todos los pecados y las transgresiones, todas las cosas pasadas que para el Señor ya pasaron, ya se olvidaron, ya nos perdonó todo. En verdad, si lo seguimos cargando, eso va a ser un lastre tremendo para que usted y yo podamos recibir la luz del Evangelio. Haga de cuenta que eso va a seguir siendo el velo que no puede ser partido porque ese velo que puso el enemigo para que no nos brille la luz del Evangelio es el que se va a seguir manifestando y nos va a seguir dañando todo el transcurso de nuestra vida y la verdad va a ser muy difícil conocer si vamos a ir a ser salvos o nos vamos a la perdición eterna, porque si usted y yo no entendemos lo que Dios está manifestando en estos tiempos, y nos hacemos verdaderamente libres, entendiendo que ahora estoy en Cristo. Y haga de cuenta, eso es un ejemplo así un poquito tal vez absurdo, pero cuando un bebé está en brazos de su mamá, en el pecho de su mamá, se siente súper seguro. Y esto es lo que Dios hizo para con usted y para conmigo, que tengamos esa seguridad porque estamos en Cristo. La religión nos enseña a estar con Cristo, que es muy distinto, y mucha gente empieza a decir, tengo mi relación personal con el Señor. Si usted tiene una relación personal con el Señor, usted no se ha muerto. Para que exista una relación personal se necesitan dos, pero el Señor Jesús dijo, Padre, yo te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, en ti y en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y ahora usted y yo, estando en Cristo, somos una persona en Él y está la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese cuerpo en el cual usted y yo estamos incrustados debido a lo que sucedió en la cruz. Entonces, recuerde que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que nos ha dañado, Pablo, él tenía claro esto cuando él supo esta revelación de que todo lo que él sabía, todo lo que le inculcaron sus padres, lo que aprendió de la religión de todas las generaciones, él se hizo un erudito, un maestro. Haga de cuenta que el ejemplo de la Iglesia Católica se aprendió todos los sacramentos y todo lo tenía dominadito, pero ¿sabe qué? Él dijo, ¿saben qué? Todo eso es basura, lo tengo por basura porque eso me impide conocer al Hijo de Dios. Necesito yo instalar el conocimiento de Dios, el conocimiento eterno que venga a mi vida para que pueda yo ser libre para
que se me revele la verdad de Dios. Entonces, mire, Mateo 27:51 nos dice, entonces Jesús, cuando estaba en la cruz, ya lo último que dijo ahí el Señor en la cruz, dijo, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu, entregó el Espíritu. El Señor murió. Y dice el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó. Y mira, la escritura es muy clara. Se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto tiene mucho que ver porque esto es una acción otra vez que viene del cielo. Ningún hombre podía romper ese velo tan grueso. Tenía un grosor como de 6 o 7 pulgadas tenía de grueso ese velo. Ya lo volvieron a construir o a reconstruir y otra vez la gente piensa que lo que Dios hizo fue un error y no, aquí seguimos nosotros con nuestro velo para entrar al lugar santísimo. Pero ¿sabe qué? El Señor ahí está demostrando que todo el concepto religioso del ser humano para Dios es basura. Porque dice aquí, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El Señor derribó todo lo que había en ese templo, pero lo más valioso para los judíos era ese velo que separaba del lugar santo y permitía la entrada al lugar santísimo, la presencia de Dios. Ya Dios no está ahí como todo el judío o como mucha gente piensa que en ese altar ahí está Dios. El Señor Jesús está en el cielo como hombre y es totalmente Dios. Él venció y Él está sentado a la diestra del Padre, ya lo leímos. Entonces, para cerrar, libro de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23. Yo esto lo estoy compartiendo para que la iglesia, usted y yo como parte de esa iglesia, como cuerpo de Cristo, entendamos que el poder de Dios está disponible para nuestras vidas y podamos cambiar todas estas situaciones que están pasando. De que el coronavirus o que cualquier otra calamidad que se aparezca se deshaga con el poder de Dios, porque para Dios no hay imposibles. Pero nosotros en nuestra capacidad caída, todo nos da temor, todo nos da miedo y pensamos que pues ni Dios va a poder salvarnos y eso es una aberración porque se llama falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario, dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Su fe y la mía son importantes y Dios está queriendo activar esa fe el día de hoy. Leo Hebreos 10, versículos del 19 al 23 por último, y dice, así que hermanos, y vamos a escuchar todo esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, fíjese, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Recuerde que ese velo se partió en dos de arriba abajo. Cuando el Señor Jesús partió el pan en dos de arriba abajo y se lo dio a los discípulos, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea que a favor de ustedes les estaba diciendo, este cuerpo va a ser partido. Esa cortina que dividía el lugar santo del Santísimo fue partida en dos, y aquí hay una revelación grandiosa de Dios para su vida y para mi vida. Ese es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay un consejo que da el apóstol Pablo. Mantengámonos firme, sin fluctuar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta es la palabra que Dios tiene para usted y para mí en este día. Y yo me despido en esta tarde, se nos acaba el tiempo. Quiero que considere todo esto. Y en verdad, con todo nuestro amor, con todo nuestro respeto y cariño, les decimos que debemos recibir el consejo de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo y no a través de lo que cree mi mente o de lo que piensa mi corazón, porque esta carne
tiene una contaminación tremenda, está caída, está alejada de Dios y no puede entender las cosas de Dios. Y como no puede entender las cosas de Dios, solo las interpreta a su modo. Y por interpretar la Biblia a nuestro modo, se han creado tantísimas religiones, tantísimos engaños, y mucha gente está siendo llevada al infierno con todo y su religión por las falsas enseñanzas que no provienen directo del Espíritu Santo, directo desde el trono de la gracia, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y su amor. De tal manera amó Dios al mundo que Él nos ha dado a su Hijo para que, si creemos en Él, dice, todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es mi invitación. En verdad, gracias por conectarse. Y seguimos en contacto. El día de mañana tenemos cita otra vez a las 7, un poquito a lo mejor despuesito, pero bueno, vamos a tratar de ser bien cumplidos con ustedes. Un abrazo, la gracia, la bendición y la paz de Dios sea sobre sus vidas para que sea la vida suya y mía una vida de victoria como Dios lo pretende. Muchísimas gracias, cuídense mucho y seguimos en contacto.